Saludos camarada, bienvenido o bienvenida a este primer vídeo de la ecualización de principio a fin, un curso completo que puedes ver en produceaudio.net. Y antes de comenzar y meternos en faena, dos cositas. La primera, intenta tener un equipo que reproduzca las frecuencias de 20 a 20.000 hercios. Dado que vamos a escuchar un montón de frecuencias y un montón de audio, lo interesante es que estés equipado o equipada con un equipo que reproduzca bien y así no te pierdes nada del curso, ¿de acuerdo? Así que cuento con que estás equipado con una pareja de monitores de estudio o con un par de altavoces que tienen un woofer o con un equipo hi-fi que tenga las columnas suficientemente grandes o con una pareja de auriculares de estudio. Estos son unos Sony MDR7506, los compré por menos de $80, es decir, que te puedes equipar por muy poquito dinero, pero es importante que estés equipado para que no te pierdas nada, ¿de acuerdo? Segundo, todo lo que vamos a ver en este curso tiene que ver con lo que oímos. Nosotros vamos a escuchar, vamos a analizar y entonces vamos a aplicar las correcciones o lo que tengamos que aplicar basándonos en la teoría y en la práctica. Pero aquí se trata de escuchar. Así que vamos a empezar por definir el rango de escucha del oído humano, que es el instrumento que vamos a utilizar. Y el espectro de escucha de un oído joven y sano, porque a medida que vamos creciendo o que vamos maltratando al oído, vamos perdiendo precisión, pero el espectro de un oído joven y sano va desde 20 hercios a 20 kilohercios o 20.000 hercios. Y además de forma no lineal. Eso significa que nuestro oído trabaja mejor o rinde mejor o percibe mejor en unos rangos de frecuencias que en otros. Por ejemplo, en el rango de 1000 a 5 o 6000. Ahí nuestro oído rinde mucho mejor que en el rango de 50 a 200. Por eso, por ejemplo, los altavoces de un teléfono están diseñados para rendir muy bien en ese rango de frecuencia, porque así la persona que escucha a través del teléfono va a obtener el mayor rendimiento posible de un altavoz tan pequeñito. Piensa también que, por ejemplo, la voz humana tiene un montón de presencia en el rango de 1000 a 5000. Parece que como que nuestro oído ha evolucionado para escuchar voces humanas, ¿de acuerdo? Así que nuestro oído no trabaja de forma lineal y los extremos que vamos a manejar, nuestros límites van a ser de 20 hercios a 20.000 hercios, aunque luego cuando estemos trabajando en una mezcla, en un proyecto, verás que realmente el rango se va a acotar un poquito y vamos a trabajar a lo mejor de 25-30 hercios a 15-16.000 por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a intentar ahora, antes de continuar, escuchar los dos extremos. Vamos a ver si somos capaces de escucharlos. Aquí tengo un proyecto donde he abierto distintos generadores de señal y en el primero vamos a poner aquí 20 hercios, que va a ser el extremo inferior, y vamos a intentar escucharlo. Yo para eso me voy a poner directamente los auriculares porque mis altavoces no reproducen esa frecuencia, no llegan a 20 hercios, así que voy a ponerme los auriculares y vamos a intentar escucharlo. Yo lo percibo vagamente en mis auriculares. De hecho, voy a subir un poquito. Vamos a irnos, por ejemplo, a 35. Ese ya lo percibo mucho más claro. Y por otro lado nos vamos a ir a 20.000. Vamos a ver si somos capaces de escuchar 20.000. Estos son 20.000 hercios. Yo directamente no lo oigo. Así que voy a bajarlo un poquito. Por ejemplo, como os decía, a 15.000. Vamos a ver aquí. Ese ya sí lo percibo. 15.000 sí lo percibo con los auriculares. Y de hecho vamos a intentar escuchar alguna más. Por ejemplo, aquí tenéis 50 hercios. De hecho aquí tenéis un analizador de espectro que nos va a ir marcando dónde está sonando cada frecuencia. Y así ya nos podemos familiarizar un poco con la disposición gráfica que vamos a tener en la mayoría de ecualizadores, que van a ir con el grave a la izquierda y el agudo a la derecha. Aquí estará 20 hercios y aquí estará 20.000. Fijaos, esto es 50 hercios. Aquí tendríamos 100 hercios, que es el barco de vapor. Yo tenía un profe que lo llamaba el barco de vapor. Decía que la bocina del barco hacía este ruido y para identificarlo decía 100 hercios, barco de vapor. Ahí lo tenéis. Eso es 100. 200, que va a ser una octava por encima. La misma nota, pero una octava por encima, como hablamos musicalmente antes. Eso es 200. 500. Fijaos que estamos en 500 y ya empieza a sonar agudo. Y estamos muy abajo todavía. Estos son 1000, que era el sonido que hacía la carta de ajuste de la televisión pública en España hace unos años. Fijaos. Eso es 1000.
Aquí tenemos 2000, que será una octava por encima. Estos son 5000. Estos son 10.000. Y bueno, aquí hemos escuchado un montón de frecuencias distintas. Fijaos que podéis utilizar generadores de señal para elegir qué frecuencia queréis escuchar. Y como habéis visto y como hemos visto aquí, hemos intentado escuchar 20 hercios, está súper abajo. Y 20.000 yo directamente no lo oigo con los auriculares. He tenido que bajar a 15, 16.000 para percibirlo. Pero bueno, como os decía, el rango de trabajo va a ser de 25-30 a 15-16.000. O sea que por encima de eso hay armónicos que se perciben, pero yo ya no los escucho. ¿De acuerdo? Bueno, pues volviendo a la pizarra, este espectro humano se ha dividido en octavas y ha sido una división inspirada en las notas musicales, porque cada nota oscila a una frecuencia distinta. De hecho, yo aquí tengo una lista con las notas musicales y las frecuencias a las que oscilan. Fijaos que Do tiene 32.7 hercios o 65.4, que es el doble, o 130.8, que es el doble, y así sucesivamente. Do sostenido, 34.6, 69.3, 138.6 y así sucesivamente. Aquí tenéis todas las notas de la escala dodecafónica, que son todas las notas que os vais a encontrar en cualquiera de los proyectos que vais a trabajar. Y esta tabla, por supuesto, no hay que memorizarla, pero sí que nos puede servir para dos cosas. La primera, para tener más precisión a la hora de ecualizar y saber dónde estamos tocando y qué notas musicales están involucradas en lo que estamos cambiando. Y por otro lado, ese control nos puede valer para añadir un poquito de musicalidad a nuestra mezcla. Por ejemplo, imaginad que tenéis un proyecto en La, sabéis que la tónica es La. Bueno, pues podéis, por ejemplo, añadir un bombo de refuerzo con uno de los generadores de señal que acabamos de ver y decir, vale, cada vez que suene mi bombo original yo voy a lanzar un bombo. ¿En qué frecuencia lo voy a hacer? Pues probablemente en 55 hercios, que es la nota La. Y así yo sé que cada vez que mi bombo suene, el refuerzo va a estar afinado con la nota tónica de la canción. Ya estoy haciendo uso de este conocimiento matemático para añadir un poquito de musicalidad a mi proyecto. Así que, como os decía, esta lista no hace falta que la memoricemos, pero sí que nos puede ser muy útil. Volviendo aquí, de hecho, si miramos el pianito este, fíjate que tenemos el Do3, el Do central, y encima está la 3 que oscila a 440 hercios. Eso significa que la onda tiene 440 picos y 440 valles cada segundo. Por otro lado, la 4 será el doble de 440, 880, es una octava por encima. Y en la 5 es el doble de la 4, 1760, pero fíjate aquí que la distancia de la 3 a la 4 son 440 hercios, mientras que la distancia de la 4 a la 5 ya son 880. Esto es una función logarítmica y lo que significa es que a medida que subamos, las distancias van a ser más largas y a medida que bajemos, las distancias van a ser más cortas. Esto lo tendremos luego en cuenta a la hora de ecualizar, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la división por octavas de la que te hablaba. Esta es la división que hemos hecho inspirados en la música. Esto es una división muy difícil de memorizar, pero bueno, nos puede servir como un buen mapa. Un mapa para, cuando encontremos problemas en nuestro audio, poder dirigirnos a una octava en concreto y poder actuar. De hecho, vamos a verlas en un segundo. Fíjate que la primera octava va de 20 a 40 hercios con la frecuencia central en 32 hercios. Ahí vamos a encontrar la potencia de subgrave de elementos como el bombo, el bajo, los sintes, ¿vale? Ese efecto que notas a veces cuando estás escuchando música que te pega en el pecho, el grave, eso está en esta zona. Si ves que te falta un poquito, podrás potenciar ahí, o si ves que sobra un poquito, podrás mitigar un poquito ahí. La octava 2 va de 40 a 80 hercios con frecuencia central en 64. Ahí encontramos ya la redondez de instrumentos como el bombo y el bajo. Es decir, ahí ya no es la zona de pegada en el pecho, sino la zona bonita de cada uno de esos elementos. En la octava 3, que va de 80 a 160, con frecuencia central en 125 hercios, encontramos ya el cuerpo de elementos como la voz, la caja, los timbales, que están un poquito más arriba, y una zona de peligro para los mencionados anteriormente, como el bombo, el bajo, que son elementos de los que hemos hablado antes que tienen su zona de redondez en la octava 2, pero en la octava 3 pueden tener una zona peligrosa que igual tenemos que mitigar para que no suenen un poco como que retumban, ¿de acuerdo? Octava 4 de 160 a 320 hercios con frecuencia central de 250. Ahí encontramos cartón, barro, suciedad. Hay algunos instrumentos que tienen mucho contenido en frecuencias medias y a lo mejor necesitan un poquito de naturalidad y se van a ver beneficiados de un poquito de una potenciación en esta octava cuarta. Pero normalmente la mayoría de estas que vamos a tratar se van a ver beneficiadas de un poquito de atenuación, un poquito de trabajo en esta octava. Octava 5, de 320 a 640 Hz con frecuencia central en 500. Aquí encontramos la falta de transparencia, el efecto megáfono, como si nos ponemos, por ejemplo, la mano delante de la boca y de repente perdemos el agudo y el grave y nos quedamos con la zona de medios. Así que aquí las cosas suelen sonar un poquito boxy, como dice el término en inglés, como si estuvieran metidas en una caja. Por eso es una zona donde también vamos a tener cuidado.
Octava 6, de 640 a 1250 con frecuencia central en 1000. Aquí ya encontramos por un lado el ataque y la agresividad de elementos como la caja o guitarras o sintes que llevan distorsión. También en esta zona podemos encontrar algunas frecuencias nasales para la voz, así que es una zona que también vamos a trabajar. Las octavas 7 de 1250 a 2500 con frecuencia central en 2000. Ahí encontramos granulado y encontramos ruido. Es una zona donde nuestro oído rinde muy bien, así que hay que tener mucho cuidado. De hecho, elementos como los sintes o las cuerdas a lo mejor se ven beneficiados también de una potenciación aquí para darles un poquito de ataque, pero hay que tener mucho cuidado con esta zona, sobre todo en guitarras, órganos y voces. Octava 8, de 2500 a 5000 con frecuencia central en 4000. Aquí ya empezamos a encontrar definición y presencia. Aquí podemos dar un poquito, afilar un poquito, darle un poquito de definición a nuestras pistas. Octava 9, de 5 a 10.000, con frecuencia central en 8.000. Aquí vamos a encontrar el brillo de instrumentos como el hat, los platos, los crashes. Aquí podemos trabajar nuestros agudos. Incluso la sibilancia de la voz. Aquí vamos a tener cuidado si tenemos una voz muy sibilante, vamos a buscar por aquí para mitigarla un poco. Y por último, la décima octava, de 10 a 20.000. Con frecuencia central en 16.000. Aquí vamos a encontrar el aire y la naturalidad de la mayoría de instrumentos. Imagínate, por ejemplo, que tienes una mezcla donde hay una guitarra acústica y una voz simplemente. Bueno, pues tirando hacia arriba en esta octava vas a ver que tu guitarra y que tu voz se convierten en algo un poquito más abierto, un poquito más brillante y un poquito más natural. Así que esta es la división por octavas que está inspirada, como te decía, en las notas musicales. Esto no hay que aprendérselo de memoria porque es un chorizo enorme, pero sí que nos puede servir como un mapa. Imaginemos, por ejemplo, que estás mezclando y de repente dices, noto que, por ejemplo, mi voz tiene poca definición, que la veo un poco enlatada y veo que tiene poca definición. Pues a lo mejor me puedo ir a la octava 8 y darle un poquito, o a lo mejor me puedo ir a la octava 4 e intentar quitar un poquito de cartón de esa zona. O imagínate que dices, mi bajo suena demasiado, retumba demasiado, pero no tiene un grave bonito. A lo mejor en la octava 3 puedes recortar un poquito y buscar en la octava 2 para añadir un poquito y redondear. Es decir, que aquí tienes un mapa que te puede servir para, como te decía al principio, escuchar, encontrar el problema y entonces actuar. Este mapa te puede servir para encontrar la zona donde tienes que trabajar. Sin embargo, como te digo, esto es muy difícil de recordar, así que en vez de dividir por octavas, nosotros lo que vamos a intentar es simplificar un poco y vamos a dividir por rangos de frecuencias, que va a ser mucho más fácil para nosotros. Y esta es una división por rangos que yo me he inventado. Tú puedes inventarte la tuya, no tiene por qué ser así. Fíjate que yo he definido 4 zonas. Una zona de graves de 20 a 200, una zona de medio graves de 200 a 1000, una zona de medio agudo de 1000 a 5000 y una zona de agudos de 5 a 20.000. Esto es lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en cualquier equipo doméstico. Por ejemplo, el ecualizador de tu coche o de tu televisión o de tu portátil normalmente va a llevar una zona de graves, una de medios y una de agudos. Así que es muy fácil. Si dividimos, por ejemplo, en estos 4 rangos, va a ser mucho más fácil para nosotros escuchar y detectar el problema y saber a qué zona tenemos que encaminarnos. Entonces, yo, como te decía, he elegido esta división, tú puedes elegir la que quieras, pero lo que vamos a hacer ahora es una mezcla que tengo aquí, vamos a intentar aislar estos 4 rangos y vamos a intentar familiarizarnos un poquito con ellos. Bueno, pues aquí tengo una mezcla, voy a darle al play y voy a utilizar este plugin, que es un C4, un compresor multibanda, que me permite aislar los 4 rangos que decíamos, de 20 a 200, de 200 a 1000, de 1000 a 5000 y de 5000 a 20.000. Bueno, en este caso aquí marca 16.000, va a subir un poquito más arriba, pero fíjate que estábamos hablando de que íbamos a reducir un poquito el rango. Este va de 16 hercios a 16.000, bueno, da igual. En todo caso, vamos a darle a play y vamos a ir escuchando cada una de las zonas y vamos a intentar familiarizarnos un poquito con ellas. Esta es la zona de grave. Fíjate que aquí tenemos el bombo, tenemos el bajo, un poquito de guitarras y un pelín de voz, pero aquí está toda la zona que decíamos de pegada de grave, toda la zona de redondez de grave y también la zona que puede ser peligrosa para algunos elementos como bombo y bajo. Vamos a escuchar la zona de medio grave. Fíjate que aquí ya hemos perdido el grave, tampoco tenemos agudo todavía y esta es la zona que también decíamos que puede ser un poquito cartonera o un poquito megáfono, así que en esta zona vamos a tener que trabajar mucho para intentar limpiar nuestros instrumentos, nuestras pistas de frecuencias aquí porque van a sonar muchísimo más claros y más nítidos.
Vamos a la zona de medio agudo. Fíjate que aquí la voz y la guitarra se perciben mucho más nítidas que en cualquiera de las otras dos zonas que hemos visto. Esta es la zona donde nuestro oído rinde mejor, así que aquí hay una zona donde podemos encontrar toda la definición, también quizá un sonido áspero, un poco punzante en la zona de 1000 a 2000, que también tendremos que tratar, pero bueno, esta es una zona donde podemos encontrar mucha definición y mucha claridad, y mucha pegada también. Vamos por último a la zona de agudo. Aquí tenemos, pues eso, platos, un poquito de sibilancia de voz, un poquito de guitarras, un poquito de la pegada del bombo agudo y de caja, pero vamos, esta es la zona de agudo, la zona del aire, de la naturalidad y del brillo. Así que es muy bueno que intentemos hacer este ejercicio y que intentemos pues familiarizarnos un poquito con cada uno de los rangos de frecuencias que acabamos de dividir. Que como te decía, tú puedes establecer los números que quieras, hazlo como a ti te venga bien, no tienes por qué hacer esta, pero es muy bueno que empieces a dividir por rangos de frecuencia, porque luego a la hora de atajar problemas va a ser mucho más sencillo. Y una vez vista esta división por rangos, simplemente nos queda hacer una pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto en este primer vídeo. Fíjate que no ha sido demasiado, espero que no haya sido muy pesado, pero creo que son conceptos clave y conceptos que nos van a ayudar mucho. Hemos hablado del oído humano, el rango de escucha de 20 a 20.000, hemos hablado de la división por octavas, que nos puede servir como un mapa, aunque sea un poquito difícil de memorizar. Luego hemos dicho de simplificar un poquito y hemos hecho la división esta por rangos, hemos hecho una escucha de los distintos rangos y simplemente nos quedaría recomendarte unos ejercicios. Antes de irme te voy a recomendar 3 ejercicios para que puedas practicar esta semana y mientras que viene el siguiente vídeo puedas ponerte un poquito las pilas y puedas practicar. El primero es utilizar los generadores de señal que hemos visto antes. Identifica las frecuencias aisladas y familiarízate con ellas. De hecho, si tienes un compañero o compañera con quien puedas trabajar, te recomiendo que abráis, por ejemplo, 20 generadores, pongáis una frecuencia diferente en cada uno y mientras que tu compañero activa y desactiva, tú intentes adivinar y luego cambiéis. Eso es un ejercicio muy bueno para educar el oído y para intentar, pues eso, identificar frecuencias aisladas que luego nos va a servir muchísimo. Yo conozco, por ejemplo, técnicos de directo, de escenario, que cuando un micro acopla, saben exactamente la frecuencia a la que acopla y rápidamente, plac, en monitores capan esa frecuencia. Es decir, que la precisión nos va a servir muchísimo a nivel profesional. Por otro lado, un segundo ejercicio sería utilizar plugins para aislar los rangos del espectro en vez de las frecuencias aisladas. Familiarízate con ellos también. Fíjate el plugin que hemos utilizado, el C4, que nos ha permitido aislar los 4 rangos. Sería muy bueno que cojas una canción que te guste, una mezcla que te interese, la cargues en tu secuenciador y utilices cualquier plugin que te permita hacer eso y empieces a familiarizarte con tu división de los rangos que tú decidas. Puede ser el de 20 a 200, 200 a 1000, 1000 a 5000 y 5000 a 20.000, como he hecho yo, o como tú quieras. Pero es bueno también que te vayas familiarizando con eso porque cuando trabajes en un proyecto, en una mezcla, normalmente no vas a trabajar con frecuencias aisladas, sino que trabajarás con un montón de frecuencias mezcladas y un montón de pistas sonando a la vez. Así que los rangos también son importantes para, como te decía, moverte con comodidad y saber dónde atajar los problemas. Por último, te voy a recomendar una aplicación gratuita online que se llama soundgym.co. Tienes el alta gratuita y hay varios tipos de ejercicios que son muy útiles para educar el oído con fines analíticos. Yo me he dado de alta y te voy a mostrar en un momento la aplicación. Aquí la tenemos, fíjate que es soundgym.co, aquí tienes un vídeo explicativo si quieres verlo y simplemente tendrás que hacer un sign up que es gratuito, darse de alta y una vez que te hayas dado de alta puedes loguearte aquí. Y fíjate que al entrar tienes varios tipos de ejercicios. Yo te recomiendo el Pickmaster. Este es un ejercicio en el que vas a escuchar una canción o una pista de guitarra o de batería y cuando pulses un botón el programa va a levantar una zona de frecuencias concreta y tú tienes que adivinar qué zona es. A medida que vas adivinando, el programa te va dando puntos y te va pasando de fase, vas ascendiendo de fase y las cosas se van complicando porque tienes menos rango de error. Es decir, que vas a tener un abanico de error en la primera fase mucho mayor que en la quinta, por ejemplo. Este ejercicio es brutal para educar el oído y para saber dónde se están realizando los cambios y así poder identificar luego en nuestras mezclas dónde tenemos que realizar cambios una vez que escuchamos y analizamos. ¿De acuerdo? Así que
Piensa en eso, en por un lado utilizar generadores de señal para aislar frecuencias e identificarlas, por otro lado utilizar plugins que te permiten aislar por rangos y por último, por ejemplo, esta aplicación soundgym.co que te puede ayudar muchísimo también a entrenar el oído. Y nada más, camarada, así llegamos al final de este primer vídeo donde hemos visto algunos conceptos de teoría. Espero que no haya sido muy pesado para ti, pero creo que son conceptos básicos y además que son conceptos clave que luego nos van a ayudar muchísimo a la hora de acometer la ecualización y de mejorar nuestro sonido final, que de eso se trata. En el próximo vídeo ya vamos a ver la definición de ecualización, tipos de ecualizadores, tipos de filtros y otro montón de movidas. Pero antes de eso, haz los ejercicios que te digo, no dejes de practicar, no dejes de educar tu oreja, porque como te decía antes, aquí se trata de escuchar. En el próximo vídeo nos vemos, hasta entonces estaré en produceaudio.net. Recuerda que te puedes suscribir si aún no lo has hecho, simplemente vas y te das de alta en la lista de correo en el blog, es gratuito, recibirás el pack gratuito Básicos de Producción, con 2 vídeos, un libro, una sesión de pistas y una de inflado, donde vas a ver cómo montártelo en casa de forma eficiente. Además, recibirás todos los contenidos en tiempo real y un montón de contenidos solo para suscriptores. Nos vemos allí, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un buen día. Chao.